Muy buenos días, mi nombre es Antonio Alayo Luis y voy a ser el profesor de Historia, y en esta oportunidad vamos a tratar de desarrollar el curso de manera virtual, tal cual el Ministerio de Educación ha propuesto, producto de la pandemia que estamos viviendo, el COVID-19. Vamos a empezar estudiando el concepto de historia. ¿Quiénes son los protagonistas de la historia? ¿Cuál es la importancia que tiene la historia? ¿Por qué es importante reconstruir el pasado? ¿Quiénes son los que escriben la historia? Vamos a observar un pequeño video para poder ubicarnos en estos conceptos que debemos de conocer sobre la historia. Cuando hablamos de historia, ¿necesariamente hacemos siempre referencia al pasado? No siempre. Claro. La historia no se ocupa simplemente de contar los hechos que sucedieron hace mucho tiempo. Mediante la comprensión del pasado puede decir algo acerca del presente. Claro, porque lo que los historiadores hacen es interpretar el pasado para poder explicar hechos actuales. Muy bien, Michael. Así, entendiendo cómo y por qué pasaron las cosas, podremos comprender mejor nuestro presente y reconocer cuáles son los orígenes de muchos de nuestros problemas. ¿Cómo creen ustedes que hace un historiador para investigar los hechos del pasado? Utilizan fuentes históricas. Fuentes históricas o documentos que pueden ser de diferentes tipos. Fuentes materiales, orales, escritas y artísticas o gráficas. Cierto. Además, yo leí que también pueden ser primarias o secundarias, según cuándo se hayan producido. Las primarias son las más cercanas a la época que el historiador investiga. Sí, por ejemplo, la reproducción del grabado de alguna tumba de un faraón se transforma en manos del historiador en una fuente primaria a la hora de estudiar el antiguo Egipto. Exacto. En cambio, las secundarias son las producciones hechas por otros historiadores sobre algún tema en particular, como un libro que habla sobre el antiguo Egipto. Bien, ¿y qué otros recursos utilizan? Los ejes cronológicos para ondear los hechos que sucedieron en el pasado. ¿Y cómo lo hace? ¿Cuál es el comienzo del eje? Depende de lo que quiera ubicar y del calendario que utilice. Si el eje se construye tomando como referencia la era cristiana, el punto de partida será el nacimiento de Cristo. A la derecha del año 1, nacimiento de Cristo, los sucesos se contarán con números positivos, y a la izquierda, con números negativos. Y para escribir alguna fecha anterior al nacimiento de Cristo se usa la abreviatura AC. En cambio, si ocurrió después del nacimiento de Cristo, se pone DC. También, los historiadores se pusieron de acuerdo y dividieron el pasado en edades históricas para ordenarlo y estudiarlo con mayor facilidad. Yo escuché hablar de la prehistoria, ¿puede ser? Sí, Nati, pero esa forma de referirse al período ya casi no es utilizada por los historiadores. Antes se decía que la historia comenzaba con el origen de la escritura. Entonces, las sociedades que no conocían la escritura no eran consideradas parte de la historia. Hoy se valora también a las sociedades ágrafas, es decir, a las que no tenían escritura, ya que produjeron otras formas de comunicación. Los historiadores se juntaron durante el siglo XIX y decidieron dividir el pasado en edades, eligiendo como único criterio de división solo sucesos europeos. Así, el pasado quedó fragmentado en diferentes edades: edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. Esta división se hizo para poder analizar ordenadamente los hechos del pasado. Profesor, los historiadores trabajan con los antropólogos, ¿no? Así es, Nati. Para analizar la historia antigua, por ejemplo, la vida de los primeros seres humanos, generalmente se forman equipos de trabajo, y los historiadores trabajan con arqueólogos y antropólogos. Los antropólogos trabajan en los diferentes sitios arqueológicos, excavando para desenterrar restos que aporten datos para la reconstrucción del pasado. Los objetos encontrados se registran y se analizan con el método del carbono 14, que permite conocer la fecha de los restos materiales. Se miden los partes de radioactividad que contiene la materia encontrada, que fue disminuyendo lentamente desde la desaparición del ser vivo. Así se reconstruye la historia de muchas sociedades, aunque no hayan dejado nada escrito. Santi, ¿no sabes qué hermoso era el lugar que visitamos con mi familia? La Cueva de las Manos, en Argentina. Fuimos a muchas cuevas que tenían pinturas rupestres hechas por los hombres y mujeres que, según nos explicó el guía turístico que nos acompañaba, vivieron durante el Paleolítico.
Ahora puedo entender más acerca de la vida de los primeros seres humanos hace millones de años. Muy bien. Es importante saber que el padre de la historia se llamó Heródoto de Halicarnaso y tiene un libro muy importante que se llama Los 9 libros de la historia. Dentro de la etimología, la historia proviene de la palabra griega historiem, que quiere decir o que significa curiosear o investigar. Por eso, historia significaría nada más curiosear. La historia es una ciencia social que estudia el pasado de la humanidad, que estudia los acontecimientos pasados. ¿Quién es el sujeto de la historia? Es el hombre. Y el objeto es el hecho histórico. ¿Por qué decimos que el sujeto de la historia es el hombre? Porque es el hombre el encargado de crear distintas formas de vida a través del tiempo. Es el sujeto quien modifica incluso la naturaleza para poder vivir en un lugar a través del tiempo. Y el objeto de la historia va a ser el hecho histórico, los acontecimientos por los cuales el hombre vive. Como podemos ver en la imagen, se está proclamando el Día de la Independencia del Perú. Eso es un hecho histórico. Tenemos dos ciencias que se consideran los ojos de la historia. Una es la cronología, que es la ciencia que estudia el tiempo, y la otra es la geografía, que es la ciencia que estudia el medio ambiente en relación con el hombre. ¿Por qué decimos que estas ciencias son los ojos de la historia? La primera, la cronología, es aquella que nos responde la pregunta de ¿cuándo? ¿Cuándo surge o cuándo se da, cuándo se produce un hecho histórico? Por ejemplo, ¿cuándo se proclamó la independencia del Perú? La respuesta: la independencia del Perú se proclamó el 28 de julio de 1821. Ahí claramente nos está diciendo cuándo se produjo un hecho histórico. Y la otra ciencia, la geografía, nos responde la pregunta de dónde. ¿Dónde se produce o dónde se produjo ese hecho histórico? ¿Dónde se proclamó la independencia del Perú? La independencia del Perú se proclamó en la Plaza de Armas de Lima. Nos está diciendo el lugar donde ha sido el hecho histórico. Por eso, tanto la cronología como la geografía son consideradas los ojos de la historia. ¿Por qué es importante estudiar historia? ¿O por qué es importante saber sobre historia? Primero, porque nos permite conocer el pasado y de esa manera comprender nuestro presente. Nos ayuda a tener una conciencia histórica, que quiere decir que nos permite que seamos respetuosos de los restos que han dejado nuestros antepasados. Por ejemplo, en Trujillo cuidamos, protegemos Chan, que es un resto dejado por nuestros antiguos pobladores de este lugar, de esta región de la Libertad. Nos sirve también para no cometer los mismos errores que se cometieron en el pasado. Contribuye a la construcción de nuestra identidad nacional, de identificarnos con lo nuestro. Incrementa nuestro sentido analítico, crítico y de síntesis. De esa manera nosotros podemos analizar los hechos pasados y ver qué es lo que se hizo mal para no volverlo a cometer ahora en el presente. Fuentes de la historia es todo aquello que nos permite conocer, que nos permite acercarnos a los hechos anteriores. Son todas las cosas, todos los objetos que nos dan a conocer algo del pasado. Pueden ser documentos, testimonios, objetos dejados por nuestros antepasados. Las fuentes de la historia se clasifican en dos tipos, primarias y secundarias. Las fuentes primarias son aquellas que nos permiten tener contacto directo con los restos dejados por nuestros antepasados. Y las fuentes secundarias
son las obras, los libros que se han escrito sobre ese hecho histórico. Por ejemplo, si yo quiero hablar de la cultura mochica. La cultura mochica, un guacorretrato, una cerámica mochica, son fuentes primarias, porque eso fue hecho por los mochicas. Cuando un autor, cuando un historiador escribe sobre los mochicas y plasma un libro ahora en la actualidad, esa sería una fuente secundaria. Los libros principalmente son fuentes secundarias. Aquí tenemos la clasificación de las fuentes de la historia: arqueológicas, escritas, orales, etnológicas y lingüísticas. Vamos a empezar estudiando las fuentes arqueológicas o materiales, o también llamadas monumentales. Son todos los restos materiales que nos han dejado nuestros antepasados. Tenemos los antroposomáticos, que pueden ser esqueletos, dientes, cabellos. Por ejemplo, la momia Juanita, que fue descubierta en Arequipa, es un resto antroposomático. Tenemos construcciones arquitectónicas que son los palacios, las fortalezas, los templos. Por ejemplo, tenemos a Chichén Itzá, a Lanzón Monolítico, Chan Chan, Machu Picchu, la Huaca del Sol, la Huaca de la Luna. Y también tenemos los vestigios muebles o los restos muebles, lo que se puede mover de un lugar a otro. Por ejemplo, las cerámicas, las armas que se han encontrado, las monedas, la vestimenta. Esas son las fuentes arqueológicas materiales o monumentales. También tenemos las fuentes escritas o documentales. Son todos los tipos de escritura que nos han dejado nuestros antepasados. Pueden ser crónicas, libros, escritura en piedra. Por ejemplo, tenemos los comentarios reales de los incas, escritas por el Inca Garcilaso de la Vega, que es un libro que cuenta o narra la historia de los incas. Un papiro, donde está escrito en jeroglífico la historia de Egipto. Y a la mano derecha estaría la piedra Rosetta. La piedra Rosetta es una piedra que está escrita donde se encuentra narrada la historia de Egipto, y está escrita en 3 idiomas: en hierático, en latín y en jeroglífico. También tenemos las fuentes orales, que son narraciones transmitidas verbalmente de generación en generación. Pueden ser mitos, leyendas. Por ejemplo, tenemos el mito de Manco Cápac y Mama Ogllo, la leyenda de Nailam, la leyenda de Ollantay. Todo lo que ha sido transmitido de manera verbal a través del tiempo, de una generación a otra, es una fuente oral. Las fuentes etnográficas son todas las costumbres de un pueblo. Por ejemplo, la fiesta del Inti Raymi, que se celebra todos los años el 24 de junio en el Cusco, es una fuente etnográfica. La celebración de el Señor de los Milagros, que se celebra en octubre en Lima, también es una fuente etnográfica. Todas las costumbres, por ejemplo, bailes, danzas, son fuentes etnográficas. Las fuentes lingüísticas de la historia están conformadas principalmente por el idioma, el lenguaje y el dialecto de un pueblo. En nuestro país, el quechua y el español, en gran parte de nuestro país se habla el español, pero hay lugares donde aún se conserva el quechua, que fue el idioma oficial de los incas. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Cari, en español significa varón, o Guarmi, que en español significa mujer. Son fuentes lingüísticas, son los dialectos, los idiomas que se han hablado en un pueblo. Y como les decía, en algunos pueblos aún se sigue conservando. Por otro lado, vamos a estudiar las ciencias cooperativas y auxiliares de la historia. ¿Cuál es la diferencia entre ciencias cooperativas y ciencias auxiliares? Las ciencias cooperativas son aquellas ciencias que existen de manera independiente, que son autónomas, que no necesitan de la historia para existir. Por ejemplo, tenemos a la economía, que estudia la distribución de la riqueza de un país y no necesita de la historia para existir. O la geografía, que estudia la relación entre el hombre y el medio ambiente.
o la sociología, que estudia las sociedades, la demografía, que estudia la población. Estas ciencias cooperativas son autónomas. Por otro lado, las ciencias auxiliares sí necesitan de la historia para existir, dependen de la historia. Si no existiera la historia, estas ciencias no existirían. Por ejemplo, tenemos la cronología, que estudia el tiempo, la bibliografía, que estudia los libros, la filatelia, que estudia las cartas, los sellos antiguos, la paleografía, que estudia la escritura antigua, la numismática, que estudia las monedas antiguas, o la heráldica, que estudia las armas antiguas, los escudos antiguos. Estas son fuentes auxiliares. Tenemos que tenerlo claro. Ciencias cooperativas son independientes, no necesitan de la historia para existir. Y fuentes auxiliares, su existencia depende de la historia. Por último, para terminar, vamos a dejar una pequeña tarea. Vamos a elaborar 5 ejemplos sobre fuentes de la historia. 5 de fuentes escritas, 5 de fuentes orales, 5 de fuentes materiales, etc. Vamos a realizar un listado de 5 historiadores. Vamos a determinar por qué es importante estudiar la historia. También hay que ilustrar un hecho histórico. Hay que desarrollar la biografía de Heródoto. Recuerda que él es el padre de la historia. Vas a investigar quién es el padre de la prehistoria también. Y vas a investigar sobre la historia de la ciudad de Trujillo. ¿Quién fundó la ciudad? ¿Por qué se llama Trujillo? ¿En qué año se fundó? ¿Quiénes vivieron antes en este lugar? Y al final, pues resolverás una práctica que va a venir como un documento adjunto, ya sea en Word o en PDF. Eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias.